Desde tiempos antiguos, ha existido la idea errada de que el olor normal que desprenden los genitales femeninos debe ser suprimido o al menos enmascarado, y por esta razón, a lo largo de la historia, las mujeres han empleado toda clase de métodos para lograr este objetivo. Durante el siglo XIX, la práctica se convirtió en tema de revistas médicas o cosméticas y fortaleció uno de los métodos más riesgosos que existen para la higiene femenina. Esta fue la riesgosa costumbre victoriana para la higiene femenina que aún se mantiene en vigencia. Desde la antigüedad hasta años recientes, muchos mantuvieron la errónea creencia de que las mujeres debían suprimir o enmascarar el olor normal de sus genitales, al que consideraban inadecuado o incluso repulsivo. Igualmente, durante siglos, los médicos creían erróneamente que lavarse el conducto vaginal era un método anticonceptivo aceptable, por lo que si las mujeres mantenían sus genitales higienizados, podrían evitar embarazos no deseados. Esta creencia seguía vigente cuando comenzó el siglo XIX. Las mujeres no solo usaban trapos o esponjas para limpiarse sus partes íntimas, sino también alguna forma de enema para irrigar el interior de la vagina con agua. Esta práctica, conocida como ducha vaginal, fue ganando tanta popularidad en el siglo XIX que hacia 1824, algunos médicos recomendaban que las mujeres se irrigaran el interior de sus conductos vaginales al menos unas 6 veces al día. Por entonces, se pensaba que el agua bastaba, pero ya para 1880, algunos ocurrentes médicos pensaron que debía usarse otras sustancias químicas, como el fenol o ácido carbólico, que en aquella época se usaba con fines antisépticos, pero que luego se demostró que era muy irritante para la piel. Y entonces aparecieron los inventos mecánicos que prometían facilitar las duchas vaginales. Uno de los primeros en aparecer, en 1843, fue el irrigador de Egissier, una pequeña bomba cilíndrica, controlada a presión con una manguera para la irrigación, que estaba hecha de metal y porcelana decorada, y venía en diferentes tamaños. Su portabilidad y su ligereza lo convirtieron en uno de los aparatos más populares, por encima de otros más grandes y pesados. Conforme avanzó el siglo XIX, como los médicos seguían obsesionados con el supuesto mal olor de los genitales femeninos y con la posibilidad de prevenir embarazos, empezaron a recomendar que se añadieran aún más sustancias químicas al líquido limpiador de las duchas vaginales. Tal fue el caso del médico estadounidense Charles Knowlton, que proponía una solución de sulfato de zinc, alumbre, carbonato de potasio o cualquier otra sal que pudiera matar el esperma. Menuda mezcla para meterse en el cuerpo. Pero como si no fuera suficiente con ese caudal de tóxicos, en 1898, la revista Monthly Retrospect of Medicine and Pharmacy recomendaba que las duchas vaginales se hicieran con alumbre, acetato de plomo, cloruro, ácido bórico, fenol, yodo, mercurio, zinc y, por supuesto, desinfectante Lysol. Claro que no era el desinfectante Lysol que hoy se vende en los supermercados, sino un antiséptico producido en 1889 para combatir el cólera en Alemania, que luego, ya en 1920, no solo era recomendado para la higiene femenina, sino también para limpiar inodoros, roperos, basureros y lugares infestados de pulgas. La campaña de higienización femenina con este producto era tan fuerte que incluso se hicieron anuncios comerciales en los que se les decía a las mujeres que, si no se aseguraban de mantenerse higienizadas, ponían en riesgo sus matrimonios y, por supuesto, qué mejor manera de hacerlo que con un poco de desinfectante en tu ducha vaginal. En el lenguaje de los anuncios comerciales, también se insinuaba que era un buen método anticonceptivo, sin admitirlo abiertamente. Pero para los años 20 y 30 del siglo XX, otros productos realmente efectivos para prevenir embarazos sustituyeron a las duchas vaginales en este propósito. Sin embargo, estas continuaron promocionándose como efectivos medios para la higiene femenina hasta años recientes. Y a pesar de que se hicieron evidentes los grandes riesgos y daños que producían, muchas mujeres hoy continúan utilizándolas. De hecho, el siglo XIX nos dejó otros inventos y costumbres que hoy en día continúan vigentes. Pero esa es otra historia.